Hola a todos y bienvenidos. Llegamos hoy a la tercera y última parte de nuestra serie sobre la justificación de la empresa de las conquistas. En los episodios anteriores recorrimos dos momentos claves. Primero, cómo se legitimó la conquista de América a través de las bulas papales y el derecho concedido a los reyes de España y Portugal. Luego nos detuvimos en la voz profética de Fray Bartolomé de las Casas, quien denunció los abusos contra los pueblos originarios y llamó a una verdadera evangelización centrada en la dignidad humana. Hoy, en este cierre, nos vamos a enfocar en una figura clave en el desarrollo del pensamiento teológico, legal y moral de la época: Francisco de Vitoria. Este teólogo dominico de la escuela de Salamanca fue pionero en reflexionar sobre los derechos de los indígenas, el concepto de guerra justa y los límites del poder imperial, ofreciendo una crítica profunda desde el derecho natural y la razón iluminada por la fe. Acompáñenme en este último tramo de nuestro recorrido, donde veremos cómo la voz de la teología también sirvió para poner freno a los excesos del imperio y recuperar una visión más justa y humana desde el Evangelio. Comencemos. Más respetadas fueron las opiniones de Francisco de Vitoria, el dominico que a partir de 1526 ocupó la principal cátedra de teología de la Universidad de Salamanca y que ha sido llamado fundador del derecho internacional. En sus dos relecciones teológicas de los indios, Vitoria se plantea la cuestión de la legitimidad de la empresa española en el Nuevo Mundo. El punto de partida de esa cuestión es si los indios eran o no verdaderos señores de sus posesiones y de sus instituciones antes de la llegada de los españoles. Es decir, que si los indios no tenían derecho legítimo sobre sus tierras, los españoles podían tomarlas sin contar con ellos. A esto responde Vitoria que los indios eran ciertamente señores legítimos. Ni el pecado mortal, ni la idolatría, ni la supuesta falta de capacidad mental son suficientes para negar el derecho de posesión. Y esto, a su vez, quiere decir que los españoles no pueden justificar la conquista diciendo que, puesto que los indios eran idólatras o puesto que practicaban tal o cual crimen, sus territorios no les pertenecían. Vitoria pasa entonces a discutir las diversas falsas razones o títulos no legítimos que se aducen para justificar la conquista. El primero de ellos es que el emperador es señor de todo el orbe. Este título, que no se esgrimió en tiempos de los reyes católicos, cobraba especial importancia porque al dictar Vitoria sus reelecciones, el rey de España era el también emperador Carlos V. A esto responde Vitoria que no es cierto que el emperador sea señor de todo el mundo y que, aunque lo fuera, ello no le daría derecho a deponer a los señores naturales de los territorios indios. El segundo título es paralelo al primero, pues se basa en la autoridad universal del Papa, quien les ha otorgado a los españoles los territorios en cuestión. Tal título no es legítimo, pues el Papa no es señor temporal de toda la tierra, y si lo fuera tampoco tendría autoridad para delegar su poder a los príncipes seculares. La autoridad del Papa se basa en las cosas espirituales y en su administración, y por tanto no se extiende a los no creyentes. Esto a su vez quiere decir que la negativa por parte de los bárbaros a aceptar la autoridad pontificia no es razón suficiente para hacerles la guerra. Con esto, Vitoria rechaza la práctica española de leerles a los indios un requerimiento o invitación a abrazar el cristianismo y hacerles la guerra si se negaban. El tercer título, que es el derecho de descubrimiento, tampoco es legítimo, pues si los indios eran verdaderos señores de sus tierras, como se ha dicho anteriormente, esos territorios no estaban allí esperando ser descubiertos como si se tratara de una isla desierta. En cuarto lugar, podría argumentarse que los indios, por no creer en Cristo, han perdido sus derechos. Sin embargo, Vitoria responde que los indios, antes de oír la proclamación del Evangelio, no pecaban de incredulidad y que tampoco pecan si no lo aceptan tan pronto
como se les anuncia, si ese anuncio no va acompañado de pruebas fehacientes. Por las noticias recibidas, añade nuestro teólogo, no estoy convencido de que hasta este momento la fe cristiana les haya sido presentada a los bárbaros de tal modo que si no la aceptan estén en pecado mortal. En otras palabras, que los medios violentos que se han empleado, por su propia naturaleza, exoneran a los que se niegan a aceptar un cristianismo que les llega con tan tristes recomendaciones. Además, aunque estuvieran en pecado mortal por haber rechazado el Evangelio, ello no privaría a los indios de su legítimo derecho de propiedad. El quinto título se basa en los pecados de los indios y arguye que los españoles tienen el deber de castigarlos. A esto responde Vitoria que, por muy graves que sean los pecados de los indios, los cristianos no tienen jurisdicción sobre ellos. Tampoco ha de aceptarse el sexto título, que es el de una supuesta elección voluntaria del señorío español por parte de los indios. Tal elección tendría que hacerse sin miedo o ignorancia, y resulta patente que tales circunstancias no han existido en el Nuevo Mundo. Además, si los caciques son verdaderos señores, tampoco puede el pueblo indio llamar a otros en su lugar sin causa razonable para ello. Por último, hay quien dice que Dios, en una donación especial, les ha dado esas tierras a los españoles, como antes les dio a los hijos de Israel las tierras de los cananeos. A esto responde Vitoria que es peligroso creer a aquel que afirma una profecía contra la ley común y contra las reglas de la Escritura, si no confirma sus doctrinas con milagros, los cuales, en esta ocasión, no se ven por parte alguna ni son realizados por tales profetas. Y aunque hubiera tal donación por parte del Señor, esto no garantiza que quienes tomen las tierras estén exentos de pecado, como puede verse en el caso de los reyes de Babilonia, a quienes Dios entregó a los israelitas. Por otra parte, Vitoria sí cree que puede haber razones o justos títulos para hacerles la guerra a los indios. El primero de estos títulos es el de la libre comunicación. Los españoles tienen el derecho de viajar por las tierras de los indios y de comerciar con ellos, siempre que se ajusten a las leyes que en esos territorios se aplican a los extranjeros. Si los indios no permiten ese libre comercio y comunicación, los españoles pueden apelar a la fuerza, aunque siempre en una medida que se ajuste a las circunstancias y no utilizando la actitud de los indios como excusa para hacerles violencia excesiva o para apoderarse de sus posesiones. En segundo lugar, los españoles tienen el derecho de predicar el Evangelio. Aunque esta tarea les corresponde a todos los cristianos, el Papa, como señor espiritual de los creyentes, puede encomendársela a los españoles y prohibírsela a los demás. Si los indios permiten la libre predicación del Evangelio, pero rehúsan convertirse, los españoles no pueden hacer uso de la fuerza. Pero si los jefes indios apelan a la fuerza para impedir la conversión o los bautismos, o si tratan de obligar a los convertidos a abandonar su fe, los españoles pueden utilizar las armas, siempre en la medida de lo necesario para corregir el mal y no como excusa para destruir el señorío de los indios. Esta es la tercera razón que podría aducirse en defensa de la conquista. El cuarto título legítimo sería una decisión papal, dándoles a los indios nuevos señores. Pero, puesto que el Papa solo tiene jurisdicción sobre los cristianos, ese título no podría aducirse sino en el caso en que buena parte de la población fuera cristiana. En quinto lugar, aunque los pecados de los indios no les quitan su derecho de señorío, los españoles sí tienen autoridad para defender a unos contra otros, como en el caso de los sacrificios humanos y la antropofagia. A fin de evitar tales cosas, y en defensa de los que de otro modo serían muertos, los españoles pueden intervenir mediante la fuerza. Además, los españoles podrían tomar el señorío sobre esas tierras si los jefes de los indios, comprendiendo la humanidad y sabia administración de los españoles, le pidieran al rey de España que fuese su soberano. El séptimo título legítimo para la intervención armada sería el de las alianzas hechas con algún jefe indio que entonces se viera envuelto en guerra contra otro.
En tal caso, los españoles tendrían que cumplir sus obligaciones para con sus aliados. Existe por último un título que se ha aducido, acerca del cual Vitoria tiene dudas, y este es el de la incapacidad de los indios para gobernarse a sí mismos. Sí, como dicen algunos, los indios carecen de la madurez mental para gobernar su propio país. Los españoles pueden ocuparse de su tutela. Naturalmente, en este último punto, Vitoria casi contradice lo que dijo al principio, pues si los indios son incapaces de gobernarse, difícilmente pueden ser señores de sus propias tierras e instituciones. Las conferencias de Vitoria, dictadas en respuesta a las noticias recibidas de los desmanes ocurridos en el Perú, causaron gran revuelo. El emperador hizo callar a los más exaltados seguidores del maestro dominico, pero él mismo vio la necesidad de enjuiciar de nuevo toda la empresa de conquista y colonización. Las nuevas leyes de Indias, promulgadas en 1542, llevan el sello de Vitoria. A partir de entonces se prohibieron las conquistas al estilo de la del Perú y se prohibió hacerles la guerra a los indios que estuviesen dispuestos a establecer relaciones pacíficas con los españoles. Pero por otra parte, no es posible ocultar el hecho de que Vitoria, con todo y ser el gran crítico de los desmanes de los españoles, fue también quien le proveyó justificación jurídica y teológica a la empresa de conquista y colonización. Los justos títulos se prestaron a enormes injusticias. La moderación misma de Vitoria, al tiempo que condenaba los crímenes de los conquistadores, acababa por justificar el más grande de los crímenes, que fue la conquista misma, como puede verse en las últimas palabras de su primera reelección. Resulta patente que después que ha tenido lugar la conversión de muchos bárbaros, no le es conveniente ni lícito al príncipe renunciar por completo a la administración de esas provincias. Y así llegamos al final de esta tercera y última parte sobre la justificación de la empresa de conquista. Hoy vimos cómo Francisco de Vitoria, desde la escuela de Salamanca, levantó una reflexión profunda y valiente sobre los límites del poder imperial, los derechos de los pueblos indígenas y la legitimidad moral de la conquista. A diferencia de las simples justificaciones políticas o religiosas, Vitoria apeló al derecho natural, a la dignidad del ser humano creado por Dios y al llamado a la justicia que nace no del dominio, sino del respeto y del amor al prójimo. Sin embargo, reconocemos que ninguna justicia humana, por elevada que sea, puede salvar al hombre ni reconciliarlo con Dios. Aún los más nobles esfuerzos, como los de Vitoria, solo apuntan a una necesidad más profunda, la justicia perfecta de Cristo, que Dios otorga gratuitamente a los pecadores que creen. No hay paz verdadera entre los hombres sin antes tener paz con Dios, y esa paz solo se obtiene por medio de Jesucristo, quien en la cruz tomó sobre sí la culpa de su pueblo y satisfizo plenamente la justicia divina. Como enseña la Confesión de Fe de Westminster, somos justificados no por infundir justicia en nosotros, sino por imputarnos la justicia de Cristo, únicamente por fe. Este mensaje es escándalo para el mundo, pero es poder de Dios para salvación. Hoy, como en los días de Vitoria, el mundo necesita una voz que proclame con fidelidad: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque no hay otro fundamento, no hay otra esperanza, no hay otra justicia que pueda sostener al hombre delante del Dios Santo. Que el Señor te conceda discernimiento para juzgar la historia a la luz de su palabra y fe para abrazar la justicia de Cristo como tu única salvación. Nos vemos la próxima.